Ya estoy con el segundo procedimiento, la verdad no se ve tan cómodo esto y no lo es tanto. Y resulta que en la noche comencé con un ardor en la cara y mucha comezón. ¿Qué onda? No estamos en la escuelita porque es semana de vacaciones y como pueden ver me estoy dando un, ¿cómo le dicen? Mantenimiento. Yo sí que eso en español suena bien raro, pero así le dicen como en inglés por lo general. Me estoy haciendo las cejas. Ya tenemos aquí un video en el canal de Años del Caldo de cómo me hago las cejas y desde ahí no ha cambiado nadita. O sea, a lo mejor sí la forma en la que me la hago, pero no el producto. Ya estoy con el segundo procedimiento, la verdad no se ve tan cómodo esto y no lo es tanto. Es para enrizar las pestañitas, que poquitas que tengo. Me gusta que haya tomado este día para hacer estas cosas porque realmente, miren, las estaba postergando un chorro. Y pues yo creo que eso es parte del aprendizaje del día de hoy, de que no te dejes a un lado. Por más cosas que tengas que hacer, no dejes a un lado ese mini espacio que puedes tener para ti. No te digo como yo de que tómate un día completo si no se puede, pero tómate esos 5 minutos. ¿O no? Se me acabó la pila de esto, tengo que cargarlo. Siento que no es mi mejor momento, pero miren, les quiero enseñar cómo se ve más o menos. O sea, ahorita sí traigo varios pelitos de la ceja y eso porque me gusta hacerme ya, o sea, depilarme y todo eso después de que me hago el planchado, porque no se puede hacer antes, porque si no, mira, te va a arder hasta por allá. Entonces ahorita es como ya terminé el proceso de las pestañas, ahorita estoy como en el momento de despegarlas. Tengo que estarlas humedeciendo y así despegando. El clima, la verdad, no coopera con bonita luz, pero decidí armar esta lamparita que más o menos se ve así. Vamos a ver si este foquito realmente sirve, que sea así de que se pueda cambiar de colores. Veremos. Yo quería hacerlo asteric, pero la verdad no se pudo. Aquí está. Me encanta. No creo que sea tan difícil. Y yo ya empecé y apenas empecé ya tengo problemas. A lo mejor van del otro lado. Ahí está, sí. Creo que aquí ya va la cosita de la lámpara va aquí. Se tiene que ir metiendo. Más o menos así se ve la lámpara. Es que ahí tengo todo lo de mi estudio. Que también este mueblecito es nuevo, pero también me falta decorarlo. Entonces vamos a probarlo a ver qué tal. Pero siento que sí está como chueco. Y yo, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Sí está balanceado chueco. Ahí está. Ay, no. Así no juego. Resulta y resalta que necesitamos un aparato especial de IKEA para poder controlar estas luces. Yo pensé que iba a ser como las que ya tenemos en la sala. Nada más descargas la app y lo puedes mover. Ya me metí a ver cuánto cuesta ese aparatito y vale como 50 francos. Entonces ahora toca buscar un foco de ese tamaño. Porque sí, lo que me gusta más de este tipo de lámparas es como que las pones de color y se ve muy cute. Por lo pronto la vamos a estar usando así. Este día de plano me la pasé editando, ya que todavía no tenemos la computadora nueva, entonces tengo que editar en el iPad. Y pues mientras escucho videos de fondo, voy editando los videos de YouTube. Y mientras comía, estaba viendo, descubrí este programa que se llama Embarazadas a los 16 y las chicas son de Rusia. La verdad me encantaría poder hacer como una video reacción porque está bien curada. Déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera esta video reacción. Aquí tenemos algunos esenciales que necesitamos llevar para nuestra cita del día de hoy. La toalla, que también la puedes rentar en estos lugares, pero pues te sale un costo extra. Chanclas, crema, deo,
bolsitas para poner la ropa mojada. Voy a poner aquí como que un poquito de maquillaje, pero esencial, porque no me voy a maquillar mega mucho. Y pues sí, la ropa que me voy a poner después, todo para la aventura del día de hoy. Y yo queriendo grabar un video, pero no puedo. ¿Y qué onda, plebes? Buenos días. Feliz mitad de semana. El día de hoy vamos a ir al spa. No sé si decirle bien spa. Son aguas termales, porque por acá las aguas termales no son como de que naturales, que vengan como allá de México, de los ríos preciosos y montañas tan chulas. No, aquí vienen creadas, se pueden decir. Son lugares así súper lujosos con vistas súper cool. Al que vamos el día de hoy está muy bonito, la verdad, pero no tiene así como que vistas espectaculares. Más que nada lo que hay adentro de lo padre. Pero lo malo es que no te permiten grabar en ninguno de estos lugares, ni albercas, ni nada. Aquí la verdad cuidan demasiado la privacidad. Entonces voy a grabarle lo más que pueda. Ahorita pues no voy sola, voy a ir con mi amiga Tana. Creo que nos vamos a subir a este tren, pero ahorita aparece Geschlossen, que es como cerrado, porque todavía falta como unos 10-15 minutos para que salga. Entonces yo creo que al ratito ya le cambian, o a lo mejor llega otro, no lo sé, Rick. No queda en esta ciudad, ese spa queda en otra ciudad que tenemos que tomar un tren. Este sí es tren, pero el trayecto no es tan largo. Son como 15 minutos en este transporte y luego esperar un bus, y el bus ya sí es más lento porque pues es local, no conduce tan rápido. Y este lugar es la segunda vez que voy. Estoy emocionada. Vamos a estar 2 horitas, pero vamos a ver pues si lo alargamos un poquito más. Estoy muy contenta, muy emocionada, porque pues es un poquito de relajación en esta mini vacación escolar, y es algo muy suizo. Aquí los suizos aman hacer esto, y más que nada ir al spa. Creo que hay bastante ruido, entonces nos vemos al ratito. Hola. Mi voz de ASMR. Hola amigos. Otra vez ya aquí en el canal. Bueno, vamos a divertirnos. Me encantó. Pero este fin de semana fue cuando se desató en las montañas, y ha habido un montón de avalanchas así. Se soltaron las avalanchas nomás porque sí, y la nieve creció, creo, como 70 centímetros. O sea, ahorita aquí en los Alpes o así está nevando mucho. Hubo un tren que se descarriló poquito. Sí se lastimaron personas porque pues fue de la nada pues que se soltó esa nieve. Pero sí, al final sí me puse la de las pestañas, porque dije yo, según ese rímel, batallé un chorro para que se me quita. Entonces dije, no se me va a quitar, porque si no, sí me sentía como muy así, como yo tengo las pestañas bien delgadititas. Tal vez casi no lo noten aquí en la cámara, pero lo que va cayendo son copos de nieve. Algo que me encantó de esa tardecita ahí en las aguas termales es que cayó nieve. O sea, era súper mágico estar viendo la nieve mientras tú estás como al aire libre, porque hay una parte al aire libre con el agua calientita, no sé, era súper mágico. Yo se los juro que les quería grabar, pero aquí hay una caseta de vigilancia que literal está enfrente de la parte esa de la alberca donde te están viendo. Entonces te regañan, ya me tocó escuchar que regañaran a otra persona, entonces pues sí, es lo único malo que hará en mi memoria. ¿Qué onda, plebes? Pues las cosas cambian y es el día siguiente del que fuimos al spa y que estuve muy a gusto y bla, bla. Pero si eres sensible, quiero que adelantes el video hasta no sé qué minuto, te lo voy a poner acá. Y resulta que en la noche comencé con un ardor en la cara y mucha comezón. Y pues miré que me salieron brotes, y pues ahorita en la mañana miren cómo se ve.
En verdad me aguanto las ganas de llorar, no por cómo se ve, sino porque no sé qué es. Y ahorita justo David me sacó una cita con la doctora y vamos a ir a ver qué es. Pero me da miedo porque no sé de dónde. Miren, y se ven bien feos. Y me da mucha comezón, pero me ando aguantando. Pero bueno, me voy a apurar porque pronto es la cita, no la quiero perder. Y pues nada, me aguanto las ganas de llorar, pero pues también les tengo que enseñar parte de esto porque pues es parte de la vida de aquí o de mi vida en general, de lo que me pasa. Deseenme suerte, chicas. Hola, hola, ya pasaron varios días después de que fui a la consulta. Creo que como 3 días más o menos y miren mi piel, hasta el día de hoy me la pude ver porque no había podido checármela porque me dijeron que me pusiera crema en la mañana y luego encima de esa en la tarde. Entonces tenía miedo de que si me estuviera lavando o algo pues produjera más efectos. Entonces ya dije, hoy ya basta, hoy me baño. Y cuando me estaba tratando de quitar la crema porque estaba pensando, me la dejo mientras me baño, pero si se me corre, ay no, dije mejor me la voy a quitar. Y me la quité y se me fueron los granitos porque todavía se miraban como granitos con puntito y se cayeron así bien raro. Pero veo que aún tengo como un par de marcas, un poco de grano, entonces creo que sí me la voy a aplicar otra vez la cremita encima de lo que quedó, pero ya no en toda la cara porque no quiero que me la vaya como a resecar. La verdad no sé qué efecto puede haber si me lo pongo en piel buena, tengo que buscar eso. En estos días no salí, no hice nada, estuve descansando, se podría decir, pero pues igual no podía estarme moviendo mucho para que no se me embarrara la crema en las almohadas y me la quitara. Y pues igual fue fuerte porque miren, yo quería salirme que hacer en vivo, yo ya tenía mi agenda hecha y pues ya saben, no siempre, no debes de tener planes porque uno nunca sabe lo que puede pasar. O debes de tenerlos pero no aferrarte tanto. Anyways, entonces pues sí, ya hoy estamos mejor. Y eso espero porque se supone que la semana que viene va a estar el clima muy padre y yo los quiero sacar a pasear para que vean los adornos que hacen por carnaval y todo eso. Así es que si tú aún no me sigues por TikTok ni Instagram, pues sígueme porque ahí es donde les hago todas esas cosas. No les voy a negar que tampoco les grabé esos días porque es bastante fuerte, o sea, era bastante fuerte para mí verme al espejo así y pues dije, o sea, ellos que van a querer estar viendo esto, ¿saben? Pero sí tuve mucha crisis, luego tuve esperanza y así trataba de mantener mi mente, miren, lo más despejada, por eso traté de dormir bastante para no estar pensando tanto, porque la mente puede llegar a ser bastante enemiga. Ahorita les voy a tratar de hacer una sopita que me habían pedido la recetita por ahí. Toca continuar, pero sí esperemos que esto mejore y ya mañana no tenga nada. Porque como lo siento rojo, no quiero que me vuelva a salir más. Pero bueno, aquí puse a cocer un pollo, bueno, pechuga, para usar parte del caldito, aparte que lo ocupaba hacer. A esta sopita a mí me gusta ponerle como vegetales que uno tiene ahí en su casa. No tiene que ser necesariamente como algo especial. En este caso yo le voy a poner zanahorias, las que tengo, algunas papas y calabacín. Entonces lo voy a ir cortando y pues ahí les voy explicando. Como saben, aquí en las Suizas o en la mayoría de partes se recicla bastante. Entonces todo lo que viene siendo así como desechos de comida se tira en otro tipo de contenedor. Entonces normalmente aquí separamos pues todo eso para después irlo a tirar a los contenedores, unos verdes grandotes. A mí me gusta guardar como separar, más bien dicho, la verdura por orden de cocción. Siempre la zanahoria va a tardar más. Entonces esta se tiene que poner primero y por lo mismo es que la corto al principio.
a ti cuando cocinas, ¿qué te gusta hacer? A mí, por ejemplo, me gusta poner como videos de YouTube para poder estar escuchando algo. Por lo general son casos. Sí, hay casos bastante fuertísimos, en verdad, que te quedas en shock. Bueno, ya ahorita ya muchas cosas ya no me dejan tanto en shock de tantos casos que he visto, pero al principio sí me quedaba así. Me hacían pensar demasiado. Bueno, ya tenemos esta. Aquí mismo voy a poner la papa porque es la segunda como en entrar a este chat. Díganme también si quieren como más recetas. A mí me encanta cocinar y pues poco a poco he podido encontrar como la forma de y los ingredientes de poder cocinar como en México estando lejos. Súper rápido ya tenemos aquí la calabacita. Aunque a mí por lo general cuando cocino me gusta regalarme mi tiempo, es decir, voy a cocinar, tener el mood, porque si no siento que la comida no te sale igual. Si cocinas todo rápido, todo así de que con flojera, no sale igual. Siento que el ingrediente especial o secreto para que la comida te salga rica es mucho eso, estar en el mood y hacerlo como con amorcito, con cariñito. Ahora vamos con el segundo paso, que es hacer la salsita. Lo que yo voy a hacer en este caso es tomar pues 3 tomatitos, les voy a quitar esta parte, los vamos a cortar. En este caso el tomate, por ejemplo, más que nada acá en Suiza, por lo general no están así tan maduros, pues están como medio desabridos para mí. Entonces yo los compro los más que vea que están como más rojitos y aparte me espero unos días, los dejo afuera para que se hagan más maduritos. Pero aún así no pintan tanto como los de México. Nunca le pongo como tomate en lata, pero esta vez lo voy a poner porque normalmente no agarra tanto color. Entonces le voy a poner poquita. Ahí en México pues se le pone el puré para que agarre el colorcito también a veces. Y bueno, aquí la receta, lo mágico es este cubo Knorr. Esto va a hacer toda la diferencia, la verdad. Si no, pues trátale de poner de los que venden aquí. Y pues si tú me ves desde México, pues pídese la gloria porque tienes esos cubitos. Aquí por lo general son así, como en polvito, pero no sé, siento que casi no sabe a pollo. Siento que sabe como más a verdura y también tienen los que les dicen aromat, pero no saben igual que los mexicanos. Yo por eso me traigo y me surto de por allá. Si no, pues también para eso es el caldo, para que le dé el sabor. Pero aquí, por lo general, las pechugas o así no los venden con la piel. Entonces, pues por lo general la pielecita es la que le da la grasita rica, todo lo rico. Entonces, solo esto es para que se mezclen los ingredientes. Si a ustedes les gusta poner pimienta, le pueden poner pimienta. Yo le puse un ajito pequeño y una cebolla no tan grande. Y entonces vamos a licuar. Y bueno, como se sabe, el truquito de las mamás, abuelitas mexicanas, es como tostar la sopita. Yo esta es la que uso. Tradicionalmente la hacen con esta, pero como yo quiero que se sienta mucho la sopita y les digo coquette, entonces hago la otra. Pero también se puede hacer perfectamente con la otra sopita. Aceite bien calientito para echar la sopita y empezarla a menear. A menearla. Aquí está doradita, como pueden ver. La verdad, como por la misma forma no se puede tan fácil como dorar como si fuera otra pasta plana, pero se hizo lo que se pudo. Hacer es agregarle como 1,5 litros de agua y de ahí echarle la zanahoria, esperar unos 10 minutos o 15 y de ahí echarle la papa y así.
Ahí va. Uy. No todas las familias lo usan, pero en mi casa sí, mi abuelita, la reina del laurel. Entonces, por si nunca lo habías visto, es son estas hojitas secas. Por lo general le pongo unas 3, 4, siempre es al tanteo. Mi estilo de cocina es a veces muy al tanteo. Uy, uy, la sopa ya está bien calientísima. Vamos a echarle el chilito que ya lavamos. Unos minutitos después y ahora vamos a ponerle la calabaceta todita y le vamos a poner más agua. Y en este punto le voy a poner otra mitad del nor. Pero si tú no tienes, pues puedes ponerle más, un poquito más de sal para que agarre sabor. Y chachán, así queda la sopita. Así de riquísima. Te veo en otro vlogcito. Bye bye.